Miren. ¿Sí ven? Y ahora sí, a servirnos la coladita. Pues aquí en el campo a nosotros nunca nos pueden faltar nuestros pancitos. Y ahora sí, mis amigos, sin más que decir, a probar. Bienvenidos, mi gente linda, a Recetas de la Abuela. El día de hoy voy a enseñarles cómo yo realizo la deliciosa colada de mamuca. Miren, es una mamuca amarilla, en sí hay varios colores. Y ahora sí, vamos a utilizar lo siguiente: una olla que esté hirviendo, también leche. Voy a ponerle aquícito para que hierva la lechecita. Y por supuesto, aquí en la olla que ya está hirviendo el agüita, voy a poner canela, ¿sí? Miren, yo siempre le pongo así canelita y un poquito de panela. Listo, ahí nomás. Luego le vamos, ya que ponemos la mamuca, pues le vamos a sentir el sabor si falta más panela o no. Ahora sí, lo que sigue es poner la mamuca aquí. No, mentira, es bromita. Vamos a picar la mamuca y esto es así. Miren, uno pues en el campo siempre nos pasa que se nos quiebran los machetitos, pero nosotros guardamos para estas ocasiones. Miren, es bien dura, entonces por eso también, para que no se nos salte, tenemos que ir poco a poco. Y ahora sí, eso ya está ahí. Así vamos haciéndole toda la mamuca. Miren, nosotros aquí en el campo siempre aprovechamos nuestros frutos. Y pues esta mamuquita yo le sembré aquí en la casa. Y miren, ya coseché. Cuando uno se siembra, luego ya está la cosecha para nosotros mismos, nuestra alimentación. Y así es por dentro, miren. Ahí están las semillitas. ¿Sí ven? Y ahora sí, también vamos a seguir picándole, porque esto tenemos que mandarle en trozos pequeños. Eso. Eso. Ve. Y ahí. Eso, miren, le dividimos en 4 partes. Y también la semillita le sacamos nosotros simplemente con la manito lo que se pueda, ¿sí? Lo que se pasa pues ya no pasa nada, simplemente tenemos que cernirlo nosotros mismos y tomar con mucho cuidado. Miren, de esta manera pues uno se aprovecha las semillitas para luego tener para otra siembra. ¿Sí ven? Nosotros aquí en el campo nuestros productos siempre los utilizamos, sea en verde como también en maduro. Yo en anterior video hice el dulce de mamuca cuando estaba tierno. Y miren, ahora ya lo estoy aquí maduro, haciendo una coladita. Y miren, cómo no hacerla, mis amigos, que es natural. Entonces, por eso es que nuestros mayores siempre han sido fuertes, porque ellos pues aprovechaban estas frutitas para hacerse coladitas, como también para mantenerse en el día. Como ya saben, pues a veces nosotros en el campo nos vamos de trabajo lejos, entonces llevar una coladita de estas ya pasa la hambre. Y como tiene bastante vitamina, por eso es que todavía siguen duros nuestros mayores. Y miren, una vez despepado, vamos a poner en la ollita. Eso. Miren, esto va siempre con toda cáscara. ¿Por qué? Porque la cáscara es un poco fina, entonces, y es dura. Por eso es que se le pica y de ahí se le pone a cocinar. Eso. Y ven, nosotros aquí siempre, los que tenemos mamuca, pues le cocinamos así. Y pues esto ya que se cocina, la pulpita se desprende de la cáscara y también se pierde un poco, entonces por eso es que le hacemos así. Y ahora sí, por último vamos a poner el juguito, porque aquí no se desperdicia nada en Recetas de la Abuela. Y vamos a tapar y esperar hasta que esté cocinadito. Eso, muy bien. Y es así como empieza a hervir nuestra olla. Miren, ¿sí ven? Eso no tiene que ver que tiene mucha agua ni que está demasiada pulpa. Simplemente lo que la fruta tiene agüita, pues también va saliendo todo ese líquido y hierve a full. Quiero que vean cómo quedó por dentro. Ve, de lo que estaba llenito, pues miren, como les dije que se cocinaba y se iba a ir derritiendo. Y ahora sí, vamos a sacar la cascarita y miren. Solo la pulpita le raspamos hasta que se desprenda de la cáscara. ¿Sí ven?
Y la ollita también sigue hirviendo aún. Pues esa es la ventaja de cocinar en olla de barro, que nuestras comidas pues se mantienen calientes por buen tiempo, porque la ollita pues ayuda a que se mantenga el calor. Ahora sí, ya que hemos terminado de sacar la pulpa, miren, así es como nos quedó. Vamos a remolinar, ¿sí? Así, de esta manera. Miren, ya que esté bien remolinado la pulpita, miren, nos tiene que quedar casi como una mermelada. ¿Sí ven? Ya que esté así, vamos a coger la leche y vamos a poner. Y por eso es que yo le hice hervir la leche en otro recipiente aparte para que no se me corte. Miren, porque siempre en sí nuestras coladitas pues hay que irle poniendo poco a poco y moviendo. ¿Ve? Entonces cuando ustedes hacen cualquier coladita pues échenle al último la lechecita y ahí no se les va a cortar. Miren, y siempre tiene que estar, como les digo, calientita. Y ahora sí, a servirnos la coladita. Miren, ¿qué les parece cómo me quedó esta deliciosa colada de mamuca? Y por supuesto, mis amigos, como recetas de la abuela siempre está con sus cositas, miren, unos pancitos, pues aquí en el campo a nosotros nunca nos pueden faltar nuestros pancitos. Y ahora sí, mis amigos, sin más que decir, a probar. Ay, qué rico, qué rico. Esto sí es una verdadera colada de campo. Qué delicioso. Y es así, mis amigos, como hoy yo les compartí una deliciosa coladita de mamuca, por supuesto acompañada de unos deliciosos pancitos o panecillos. Y mis amigos, espero que les haya gustado y conmigo nos vemos en un próximo video. Ponga el pujuta mi crew. Maquete, muchas gracias.